Wow. Gracias, Greg. Aprecio mucho la amistad que el Señor nos ha dado, no solamente con Greg, sino con Greg, Caro, sus hijos, y lo que el Señor está haciendo en cada conferencia de ante su palabra. Pero el Señor sabe que una de las cosas que más nos asombra es el hecho de que Dios use vasos de barro para llevar adelante su palabra, y de esa forma el poder siempre es de Él y no nuestro. Les pido por favor que vayan conmigo al libro de Ageo, Ageo capítulo 2. Eso está en el Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Sería muy vergonzoso que llegaras al cielo, te encontraras con Ageo y que nunca hayas leído su libro. Ageo capítulo 2. Y le decía a Greg que me maravillaba porque cuando estábamos armando la conferencia y dándole a cada predicador el tópico que iba a tratar o el texto que iba a tratar, yo estaba entre dos textos bíblicos, uno en Primera de Pedro y otro en Ageo, y finalmente me decidí por predicar de Ageo capítulo 2, y oyendo a los demás expositores veo que este texto puede realmente ser como una conclusión de toda la conferencia. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Una vez más, vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado hasta aquí en esta conferencia. Gracias por la manera como has usado a cada uno de los expositores que han venido antes para traernos tu palabra. Pero ahora, Señor, de nuevo estamos necesitados de ti. El predicador está necesitado de ti, los oyentes están necesitados de ti. Por favor, ven por tu Espíritu y ayúdanos para que tu palabra ministre a nuestros corazones. Alimenta nuestra esperanza, porque tú eres el Dios de toda esperanza. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. A principios de febrero del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe en el que se señalaba, y cito, que la sensación de protección de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, y que 6 de cada 7 personas en el mundo sufren un sentimiento de inseguridad. 6 de cada 7. Según este informe, las naciones, y esto me llamó la atención, las naciones con algunos de los niveles más elevados de salud, riqueza y educación muestran un mayor grado de ansiedad que hace 10 años. Añádale a eso que aún entre los cristianos se percibe cierto grado de desasosiego por el futuro. La agenda globalista, marcadamente secularizada, avanza a un paso tan acelerado que muchos se preguntan qué le espera a la iglesia en los próximos años, o en qué forma este derrumbe moral, este derrumbe social puede llegar a impactar o está afectando ya a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay un temor generalizado, hermanos.
Y no solo entre los incrédulos, sino también entre muchos creyentes. La diferencia, y es una gran diferencia, es que los creyentes tenemos en nuestras manos las promesas de Dios con las cuales podemos mantener a raya el temor, podemos mantener a raya la ansiedad y vivir en esperanza. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje que vamos a considerar al finalizar el libro de Ageo. Déjenme poner un poco en contexto este pasaje. En aquellos días los judíos estaban enfrentando un futuro muy incierto humanamente hablando. Israel había perdido su soberanía unos 70 años atrás y ahora se encontraban bajo el dominio de los persas. El templo de Jerusalén, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, seguía en ruinas porque los israelitas que habían regresado con Zorobabel alrededor del año 537 antes de Cristo habían detenido el proyecto de reconstrucción. Y es precisamente por eso que Dios envió al profeta Ageo para que ellos reiniciaran el proyecto. Todo parecía indicar que en los próximos años Israel seguiría siendo como una mota de polvo en medio de los países de Oriente Medio, rodeada de naciones muy poderosas que podían volcarse contra ellos en cualquier momento. ¿Dónde había quedado la promesa que Dios le había hecho a David de que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre? ¿Había algún futuro para Israel como nación del pacto? Mis hermanos, el panorama que estos judíos tenían por delante no parecía muy prometedor. Pero en ese momento Dios le envía a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, un mensaje sorprendente que Ageo debía incluir en su libro. Y yo subrayo eso, porque Dios pudo haberle mandado un mensaje a Zorobabel a través de Ageo, y el Espíritu Santo pudo no haber inspirado a Ageo para que lo incluyera en su libro. Pero Dios quería, mis hermanos, que tú y yo en enero del 2023 en el estado de Texas, en la ciudad de Denton, escucháramos el mensaje que Dios le dio a Zorobabel hace cientos de años atrás. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos el mensaje que Dios le dio a Zorobabel. Tú y yo necesitamos escuchar esto. Necesitamos abrazar de corazón este mensaje que Dios le dio a este hombre en aquel día, y esto por tres razones. Hay al menos tres cosas que el Señor quería enseñarle a Zorobabel, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. Tres cosas. La primera es que sus planes se cumplirán sin lugar a dudas, porque nuestro Dios, mis amados hermanos, posee dominio absoluto sobre todas las cosas. Nuestro Dios es soberano. Yo quiero leer el texto otra vez, pero ahora yo quiero añadir en el texto todos los pronombres personales que usa Dios aquí, tanto aquellos que están explícitos como aquellos que están implícitos. Vean el texto otra vez. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá. Yo, si fuera argentino dijera yo, y así lo enfatizo más: estremeceré los cielos y la tierra,
y yo volcaré el trono de los reinos, y yo destruiré el poder de los reinos de las naciones, y yo volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y yo te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. 7 veces en 3 versículos Dios dice: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Mis hermanos, esto no es lo que Dios tiene la esperanza de tal vez, posiblemente hacer. Si las circunstancias son favorables, siempre que no suceda nada imprevisto. No. Esto es lo que Dios ha dicho que hará, mis hermanos, con toda certeza, porque nada ni nadie puede oponerse a sus planes. Nadie, nada en el mundo puede frustrar sus decisiones. El futuro será como nuestro bendito Dios ha decidido que sea, porque Él controla todas las cosas, porque para eso Él es Dios, con D mayúscula. Sus decretos no dejan lugar a la incertidumbre, ni para el más pequeñísimo error, porque no hay un rincón en todo el universo donde nuestro Dios no ejerza una absoluta soberanía. Él no gobierna por el voto popular. Nuestro Dios no se está postulando para ser gobernador del universo. Él es el Señor de los señores, porque para eso es Dios. Él no tiene rival. No hay nada que se le asemeje. Dice en Isaías capítulo 46 versículo 9 que no hay ningún Dios como Él, dice el Señor, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré, ¿cuánto de lo que Él quiere? Todo. No un 50%, no un 75%, no un 99%. Yo haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. No existe un poder sobre la tierra que pueda ponerle resistencia. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Lamentablemente Nabucodonosor tiene una mejor teología que muchos que se dicen evangélicos en el día de hoy. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, comparados con Dios. Mis hermanos, toda la humanidad queda reducida a nada, y eso incluye a los ricos, eso incluye a los poderosos. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Ni en el cielo ni en la tierra existe un poder que pueda frenar, que pueda frustrar los planes de Dios. Isaías 40:15, me encanta este texto. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Déjame hacerte una pregunta. ¿A ti te parece que la ONU es muy poderosa? ¿Te produce algún temor el poder militar de Rusia, de China, de los Estados Unidos? Porque para Dios todas las naciones, mi hermana, algún día tú has estado limpiando la casa y se te cae una gota de agua de la cubeta. Bueno, cada vez que ahora tú veas una gota de agua que se te cae de la cubeta, esos son todas las naciones juntas. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido al supermercado y mete en una bolsa, ¿verdad?, algunas frutas, y cuando la va a pagar le dice a la dependiente: por favor, límpiala bien, porque no quiero que la fruta tenga algo de polvo y ese polvo encarezca la fruta? No, porque ese polvo no va a variar el precio. Bueno, lo que dice Isaías es que
todas las naciones de la tierra son como menudo polvo en la balanza. Nada. Como nada son todas las naciones delante de él, sigue diciendo Isaías, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Saben, mis hermanos, por qué es que nosotros nos atemorizamos? Porque solemos comparar el poder de las naciones con nosotros. Y cuando yo comparo el poder de Rusia conmigo, imagínese usted. Pero si tú haces como hizo Moisés, que cuando tenía a Faraón delante de él se sostuvo como viendo al invisible, te vas a dar cuenta que no importa si es Faraón, no importa quién sea, es como un chihuahua delante del Señor. Nada. Espera en ese Dios que puede decir: yo lo haré. Yo lo haré, porque Él sigue sentado en su trono. Él no ha claudicado, créeme. Él está gobernando todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo, aunque en este momento no tengamos ni idea de lo que Él está haciendo. Lo segundo que Dios le dice a Zorobabel, y a ti, y a ti, y a ti, y yo no sé si hay alguien por ahí, a cualquiera, es que todos los reinos rivales del Mesías serán destruidos. Todos los reinos rivales de Dios serán destruidos. Ninguna oposición contra Dios prevalecerá. Nota otra vez el versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. El versículo 21 es una figura muy similar a la que vemos en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo, excepto que en los versículos 6 y 7 tiene un significado diferente. Nota lo que dice Ageo capítulo 2 versículo 6: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Otra vez, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. En los versículos 6 y 7 de Ageos 2 se habla de la aparición magnificente de Dios, que traerá como resultado la sumisión de las naciones a Él. Esta profecía se repite una y otra vez a través de los profetas. Ellos visualizaban ese día en que habrían de cumplirse las promesas, o la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que a través de uno de sus descendientes serían benditas todas las familias de la tierra. Dice en Sofonías capítulo 3 versículo 9 que Dios daría a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Ven, Dios se aparece y los pueblos se rinden a Él. Y yo creo personalmente que esta profecía se cumplió cuando Dios el Hijo se hizo hombre en su primera venida. Desde entonces nuestro Dios ha estado construyendo un enorme templo espiritual formado de piedras vivas, con gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Un hermano me preguntó esta mañana: pastor, muy serio, me dijo: ¿usted cree que los mexicanos vamos al cielo? A pesar del Chile, sí, si se arrepienten y se convierten al Señor. Todas las naciones, todos los pueblos, ahí vamos a estar: dominicanos, hondureños, guatemaltecos, costarricenses, argentinos, chilenos, puertorriqueños, cubanos. Ya no sigas, son muchos países latinoamericanos. Todas las naciones vendrán y adorarán al Señor.
Pero en los versículos 21 y 22 el panorama es muy diferente, porque aquí no se habla de salvación, sino de destrucción. O sea, en los versículos 6 y 7 se habla de esa aparición de Dios que trae salvación. Pero en los versículos 21 y 22 el panorama es de destrucción. De hecho, se usa el mismo lenguaje de cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Lo que Ageo está describiendo aquí es muy similar a lo que se describe en el Salmo 2, una absurda conspiración universal contra el Señor y contra su Cristo. Y nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que esa conspiración está condenada al fracaso desde el principio. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra el Señor y contra su Cristo. Esto es una total ridiculez. Dice en el versículo 4: el que se sienta como rey en los cielos, el Señor se burla de ellos. ¿Ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se va a poner a temblar porque le anuncien que viene una turba de rebeldes para derrocar al gobierno armados con palos y piedras? Yo no creo. Biden se va a reír, supongo. Dios se reirá. Dios se ríe de eso. Mis hermanos, esta conspiración no produce ninguna alarma en el cielo. Dios no está temblando por la agenda globalista. Dios no está temblando por el avance de la ideología de género. Dios no está temblando por el avance del estas amenazas son reales. Son reales. Mis hermanos, todos estos organismos internacionales que pretenden imponer su dictadura ideológica sobre países como los nuestros son reales. Pero el resultado final de esta guerra ya se decidió. Ya está decidido. Y puede ser que ganen algunas batallas, y porque el Dios soberano lo decrete así. Ellos ganarán algunas batallas aquí o allá, pero no ganarán la guerra, porque nosotros estamos del lado del vencedor. Ya Dios determinó la destrucción final de todos los reinos que se oponen al suyo. Por eso alguien decía muy sabiamente que no debemos visualizar el futuro a la luz del presente. No, debemos visualizar el presente a la luz de lo que nos espera en el futuro. Y lo que nos espera en el futuro es que todos los poderes mundiales que se oponen a Dios serán aplastados y serán puestos por estrado de los pies de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esta profecía obviamente tendrá su cumplimiento final y definitivo cuando Jesucristo regrese en gloria. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros podemos estudiar la historia y veremos cómo Dios ha estado decidiendo el destino de los grandes imperios a través de todos los años, a través de todos los siglos, a través de toda la historia. Cuando Hitler anunció que el Tercer Reich, eso fue a principios de 1933, iba a durar 1000 años, él no sabía que el Tercer Reich iba a durar 12 años, 3 meses y 8 días. No 1000 años. Es Dios y no el hombre el que determina los movimientos de la historia. Solo Él tiene el poder de decir: yo lo haré. Solo Él, nadie más. Así que este sistema que ahora conspira contra el Dios del cielo será completamente destruido, dice Pedro. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y como Dios lo prometió, podemos esperarlo.
porque Dios no miente. Mis hermanos, lo que dice este libro es la verdad verdadera de Dios. ¿Recuerdan esa niña en la escuela dominical que el profesor, en la escuela dominical no, perdón, en la escuela pública el profesor quería burlarse de ella y le dice: entonces tú crees que es verdad que un gran pez se tragó a Jonás? Y la niña le dijo: sí, yo lo creo, y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó al gran pez, también lo creo. Lo que dice este libro es verdad, es la verdad verdadera de Dios. Lo que nos lleva a la tercera parte del mensaje de Zorobabel, o a Zorobabel, perdón, de Ageo a Zorobabel. Y es que la línea davídica, recuerden, estamos en el año 500 y pico antes de Cristo, y Dios le dice a Zorobabel: Zorobabel, como yo soy soberano, yo quiero que sepas que la línea davídica será preservada hasta el establecimiento del reino del Mesías. No te preocupes por eso, eso va a suceder. Versículo 23: en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Ahora, para poder entender esta parte del mensaje, es necesario recordar que Zorobabel era nieto de Joacim, que fue el último rey de la dinastía davídica que realmente reinó en Jerusalén antes de la cautividad babilónica. Después de él hubo un rey títere llamado Sedequías, a quien Nabucodonosor puso en el trono luego de llevarse a Joacim al cautiverio. De manera que Zorobabel era un descendiente legítimo del rey David, aunque en este momento de la historia obviamente no tenía posibilidad alguna de volver a ocupar el trono de Israel, porque esa nación, Israel, había perdido su autonomía política. Ya lo dijimos al principio. Ellos estaban bajo el dominio de los persas, que habían reconocido a Zorobabel como gobernador de Judá. Ahora, con esto en mente, veamos una vez más la primera parte del versículo 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor. Noten que esta vez Dios no se refiere a Zorobabel como gobernador de Judá. Si leen Ageo, se van a dar cuenta que esa es la manera como Dios se refiere a Zorobabel a través de todo el libro, excepto en este último versículo. Aquí le llama siervo mío, y este es un título que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a David y que aparece varias veces en los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías para referirse al Mesías. Ahora leamos la segunda parte. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Este sello era un símbolo de autoridad, era usado para endosar los documentos oficiales, como si fuera la firma del rey. De hecho, era algo tan importante que los reyes solían llevarlo consigo como una medida de protección. O sea, el rey llevaba con él el anillo de sellar, porque con este anillo se podía hacer muchos fraudes y hacer documentos fraudulentos. Bueno, ahora Dios le dice a Zorobabel: yo te tomaré y te pondré como anillo de sello, es decir, yo te protegeré, yo te investiré de autoridad, porque yo te he escogido. El trasfondo de esta promesa la encontramos en el capítulo 22 del libro de Jeremías, donde Dios le anuncia a Joacim, recuerden que Joacim era el abuelo de Zorobabel, que él sería llevado en cautiverio por causa de su pecado y que ninguno de sus descendientes inmediatos volverían a sentarse en el trono de Israel.
Y es interesante que en el capítulo 22 de Jeremías, el lenguaje que usa Dios a través del profeta es muy similar al de Ageo 2:23. Escuchen: vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. O sea, para Joacim no había remedio, ni para sus descendientes inmediatos. Pero ahora Dios le está prometiendo a Zorobabel revertir esas palabras de juicio. La promesa mesiánica que Dios le hizo a David habría de cumplirse con un descendiente de Zorobabel. Yo te he escogido como mi siervo, te protegeré como un anillo de sellar en mi propia mano y te investiré de autoridad. Zorobabel no tenía en ese momento ninguna importancia política. Era el gobernador de una pequeña nación bajo la soberanía de los persas, y un poco más adelante iban a estar bajo el dominio de los griegos, y un poco más adelante iban a estar bajo el dominio del Imperio Romano. Humanamente hablando, mis amados hermanos, era muy improbable que Dios cumpliera la promesa que él le había hecho a David. Pero nuestro Dios es Dios, y nuestro Dios es fiel. ¿Y saben qué pasó? Él preservó a los descendientes de Zorobabel durante 500 años, hasta que llegamos a Mateo 1. ¿Y qué leemos en Mateo 1? En el versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿A ti te aburren las genealogías? Tú eres de lo que llega al capítulo 1 de Primera de Crónicas y saltas hasta el 9. La verdad es que el Evangelio de Mateo, para comenzar, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, suena raro. Llegamos al Evangelio, por si acaso, Mateo no comienza en el versículo 18 del capítulo 1, sino en el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía sí, esa misma palabra, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si lees la genealogía de Lucas, Lucas 3, verás que Zorobabel también es un ascendiente de María, si es que la genealogía de Lucas es de María. Mis hermanos, una de las razones por las que encontramos tantas genealogías en la Biblia es para probar que nuestro Dios es fiel y que Él ha cumplido en Cristo lo que le prometió a David, un reino eterno, lo que le prometió a Abraham, que a través de uno de sus descendientes serían benditas todas las familias de la tierra. Israel tuvo que esperar 500 años para ver el cumplimiento de esta promesa, pero nuestro Dios es fiel. Y aunque el Mesías murió en debilidad en una cruz romana, Él resucitó al tercer día, Él ascendió a los cielos, Él está sentado a la diestra del Padre y estamos esperando su regreso hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Mis hermanos amados, mis hermanas, el día llegará cuando en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No hay posibilidad alguna de que la historia humana termine de otro modo. El soberano del universo dijo que lo hará, y lo hará. En los días de Zorobabel, esa promesa no parecía realizable. Los poderes de este mundo parecían demasiado poderosos. No es lo mismo que sucede en el día de hoy. Pero lee Mateo. Dios cumplió lo que le prometió a Zorobabel en el libro de Ageo.
¿Dónde está el poderío de los persas? ¿Dónde está el poderío de los griegos? ¿Dónde están los romanos? Ya no existen más. Pero Jesús está sentado en su trono y volverá por segunda vez, dice segunda Tesalonicenses, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron, en todos los que creyeron. Esa es nuestra esperanza. Así que espera en Dios, porque Él lo hará. Él lo hará. No tengas la menor duda, el reino del Mesías será establecido en los cielos nuevos y en la nueva tierra, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, dice en Habacuc. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ahora, hay un detalle adicional en este pasaje que no podemos pasar por alto. Mis hermanos, ¿para qué Dios le dijo todo eso a Zorobabel? Recuerden, los judíos están reconstruyendo el templo. El resultado no parece muy espectacular. Todavía Israel no tiene autonomía política, rodeado de naciones poderosas, y Dios se le aparece a través de Ageo y le dice: no te preocupes, mira lo que yo voy a hacer. La pregunta es ¿para qué? Era para que Zorobabel se sentara tranquilo y dijera: bueno, ya no importa, porque ya Dios dijo que lo iba a hacer, así que yo puedo sentarme tranquilo a esperar que pase. Los malos serán destruidos y nosotros reinaremos con el Señor. ¿Fue para eso? ¿Para que Zorobabel se quedara tranquilo? ¿O fue para animarlo a continuar con la reconstrucción? ¿Para qué ustedes creen que fue? ¿Era para que él dejara de hacer las cosas? Dios lo hará, ese es su problema. ¿O era para que Zorobabel continuara trabajando, poniendo piedra sobre piedra, con la vista puesta en ese futuro glorioso que nos espera? ¿Qué dice Daniel capítulo 11 versículo 34? Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estas promesas no deben llevarnos a contemplar con pasividad todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Hay algo que tú y yo debemos hacer en medio del caos que nos rodea, pero con la vista puesta en ese futuro glorioso que nos aguarda. Estos versículos finales de Ageo complementan la exhortación de los versículos 4 y 5. Vayan conmigo allí. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. ¿Qué nos prometió nuestro Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Zorobabel: continúa poniendo piedra sobre piedra sobre piedra en este templo que no parece tan impresionante, porque ese esfuerzo que a tus ojos parece pequeño es el eslabón de algo mucho más grande que Dios está llevando a cabo en la historia de la redención. Tal vez te parece poco lo que tú puedes hacer para el avance del evangelio. Tal vez, pastor, estás en una iglesia pequeña y nadie te conoce. Tú no sales en YouTube, no te invitan a ninguna conferencia, excepto para que escuches.
Y tú dices, ¿qué yo estoy haciendo? La obra del Señor. La obra del Señor. Jesucristo está edificando su iglesia con millones de pastores desconocidos. Como me decía una hermana con la que conversamos mi esposo y yo esta semana, me decía, yo no sé, yo tengo esta página web y estamos tratando de hacer la obra del Señor, pero es un grupo de nadies que está ahí trabajando. Yo le decía, no te preocupes, mi hermana, que Dios hace mucho con un ejército de nadies. Nadie por aquí, nadie por allá, nadie por allá. Somos nadies, pero Él es todopoderoso. De verdad, hermanos, pónganse en el lugar de Zorobabel en ese momento. Es que eso no parecía posible. Y Dios le está diciendo, óyeme, Zorobabel, yo sé que si tú comparas lo que tú estás haciendo en este templo con el de Salomón, esto te parece tan... En República Dominicana usamos una palabra, no sé si se entiende, un cuchitril. Es como... ¿Se entiende? Eso mismo. Pero Dios estaba haciendo lo que Él había prometido que haría con todos esos cuchitriles. Tú eres un cuchitril, tú y tú y tú y yo. A mí me encanta como lo dice en Isaías, no temas, gusano de Jacob. ¿Qué aliento? Porque si dijera, no temas, gusano de Jacob, mañana te convierto en león. No me malentiendas. Tú eres un gusano y seguirás siendo gusano. Pero un gusano en las manos de Dios puede trillar montes. Es que estamos en las manos de Dios. El Dios que dice, yo lo haré. Yo lo haré. Podemos vivir en esperanza. Padres, yo sé porque yo soy padre. Yo sé que muchas veces uno está lidiando con los hijos y parece que no está pasando nada. Bueno, sí está pasando algo, pero para atrás. Y uno está ahí sembrando la semilla, sembrando la semilla, sembrando la semilla, y uno dice, Señor, pero ¿cuándo es que esto va a florecer? No te preocupes, sigue sembrando. Sigue haciendo la obra. Porque Dios obra con muchos nadies. El libro de Ageo nos exhorta a poner en orden nuestras prioridades, nos exhorta a mirar hacia el futuro, nos exhorta a ver lo que Dios va a hacer, está haciendo en la historia para la gloria de su Hijo. Y solo así vamos a poder mantener a raya el temor mientras seguimos corriendo con paciencia esta carrera con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Déjame darte un vislumbre, y con esto concluyo, de cómo termina esta historia. ¿Cómo termina esta historia? ¿Recuerdan la ilustración de ayer? No recuerdo cuál de los pastores decía que estaban ahí un grupo de soldados citando el libro de Piper, de Dios es el Evangelio. Están ahí los soldados en las líneas enemigas, están cautivos, no parece que nada está pasando, están desanimados, hasta que meten una radio de contrabando y ellos comienzan a oír que ya los aliados están llegando y que ya la guerra está a punto de terminar. Los enemigos están ya prácticamente destruidos. Y de repente estos soldados que están allí todos atemorizados comienzan a decir, ya, nuestra liberación está ahí por llegar. Bueno, déjame encenderte la radio. Escucha qué es lo que Dios está haciendo y a dónde que va a parar todo esto. Apocalipsis 5:8. Cristo toma el libro que contiene los decretos de Dios para la historia humana. Abre el libro. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Te parece que Dios no está oyendo tus oraciones? Señor, detén esta agenda perversa. Y sigue moviéndose hacia adelante. Dice, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Dónde están mis oraciones? No te preocupes. Dios las está guardando en algún lado.
Y en el capítulo 8 de Apocalipsis dice que cuando el Señor hizo así, tomó esa copa llena de oraciones y la volteó. Hubo truenos, relámpagos, hubo un silencio en el cielo como por media hora. ¿Tú crees que Dios no está oyendo tus oraciones? Dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Hay alguna duda ahí? Reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así termina esta historia. Y tú y yo somos parte de ese ejército. Aleluya. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Dios dice que lo hará. Y hoy, en enero del 2023, y habiendo oído todas las predicaciones que hemos oído hasta aquí, nosotros podemos irnos de este lugar diciendo: Señor, este mundo parece un caos. Parece que los malos están ganando, pero tú dices que lo harás, y lo harás. Vamos a orar. Padre bueno, te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en estos 2 días. Es impresionante todo lo que hemos escuchado. Sermón tras sermón tras sermón, abriendo tu palabra, tu bendita palabra. Gracias por recordarnos que tú eres Dios. Oh, cómo necesitamos recordar que tú eres Dios y que el Cordero ya venció. Él es el Salvador victorioso que está sentado a tu diestra, y fuimos comprados para Él con su bendita y preciosa sangre. Alabado seas, Señor nuestro, alabado seas. Que a ti sean toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra y todo el poder. Señor, alimenta la esperanza de mis hermanos y hermanas aquí. Alimenta mi propia esperanza. Fortalece nuestras almas en ti, porque te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.